en tiempo de pirámides y grandes construcciones de esfinges en la grandiosa ciudad de Tebas, que es gobernada por el faraón Seti I, acompañado de su sacerdote y guardián de la muerte, Imhotep, y donde la gran favorita y joya del faraón, la hermosa Anaxunamun, que al parecer a ningún hombre está permitido tocarla, mantiene una relación en secreto y está involucrada con el sacerdote. ¡Me repugnas! Continúa. Pero el faraón, con gran astucia, logra descubrir este engaño. Entonces, ambos al verse descubiertos, deciden asesinar al faraón a sangre fría. Pero los guardias del faraón se dan cuenta y pretenden ingresar a ese lugar. Anaxunamun le pide a Imhotep que escape, quien al inicio se niega, pero es llevado por los demás sacerdotes. Mientras Anaxunamun se queda y, mencionando algunas palabras a los guardias, acaba con su propia vida. Después, para resucitar a Anaxunamun, Imhotep y sus sacerdotes entraron en su cripta y robaron su cuerpo. Después, se internaron en las profundidades del desierto, llevando el cadáver de Anaxunamun hasta Hamunaptra, ciudad de los muertos. Entonces, para traerla de vuelta, Imhotep desafió a los dioses internándose en la ciudad, donde tomó el libro negro de los muertos de su lugar sagrado. Y para iniciar este ritual, sacaron los órganos vitales y los depositaron en 5 vasijas sagradas. Después, el alma de Anaxunamun vuelve del oscuro mundo de las tinieblas, pero la guardia del faraón, que había seguido a Imhotep, lo detiene antes que termine este ritual. Después, los sacerdotes fueron condenados a ser momificados vivos y experimentar el dolor que esto implica. En cuanto a Imhotep, fue condenado a soportar el Hom Dai, la peor de todas las maldiciones antiguas. Entonces fue condenado a permanecer dentro de su sarcófago sellado, a no morir por toda la eternidad, donde algunos protectores jamás permitirían que fuese liberado, porque si lograba escapar sería la plaga sobre la humanidad, un ser maléfico comedor de carne y con todo el poder sobre las arenas que nadie podría detener. Y así da inicio 3000 años después, los ejércitos pelean en estas tierras sagradas sin conocer el mal que podrían desatar. Pero los Medjay, que son descendientes directos de la guardia real del faraón, siguen vigilando esas tumbas. Además, conocemos a Rick O'Connell, que junto a sus soldados terminan perdiendo esa batalla. Entonces, deciden escapar y ocultarse en ese lugar sagrado. O'Connell, que al parecer es el último en pie, es perseguido hasta llegar cerca de una tumba. Y cuando pretendía ser asesinado, los soldados se dan cuenta del peligro y terminan escapando de ese lugar. Después, la arena comienza a levantarse, generando una especie de rostro en el suelo y por supuesto Rick escapa de ese lugar. Los Medjay observan de lejos y mencionan que la criatura aún permanece oculta a pesar de todos estos soldados imprudentes. 3 años después, en el Cairo, Egipto, dentro del museo, conocemos a Evelyn, que es una egiptóloga muy inteligente, que mientras camina por los pasillos de ese lugar, escucha algo extraño y decide investigar. Y así, conocemos a su hermano Jonathan, que al parecer es muy avaro y siempre está buscando cosas de valor para su beneficio, donde esta vez le muestra a su hermana una pequeña caja que según él pudo quitársela a un vagabundo. Entonces Evelyn se da cuenta que al parecer es un mapa que puede guiarlos al lugar sagrado de Hamunaptra, que contiene todos los tesoros de los antiguos faraones, pero el encargado del museo decide quemar el mapa porque dice que muchos perdieron la vida tratando de buscar ese lugar. Pero los hermanos, convencidos de que ese lugar existe, deciden buscar al sujeto al cual le pertenecía esa caja, que al parecer se trata de Rick O'Connell, quien después de hablar con Evelyn le dice que los llevará a Hamunaptra si los sacan de la cárcel. Entonces Evelyn consigue un trato con el carcelero y lo saca de ese lugar. Después se introducen en las profundidades del desierto con dirección a la ciudad de los muertos y el templo sagrado de Hamunaptra. Ya en ese lugar, donde también se encuentran otro grupo de exploradores norteamericanos que también buscan esos tesoros y que fueron guiados por un sujeto llamado Benny, que conoce ese lugar porque pertenecía al grupo de soldados de O'Connell durante la batalla. Ya con estos dos bandos en tierras sagradas y durante la noche los Medjay atacan el lugar y advierten a los exploradores que deben dejar esas tierras por los peligros que pueden causar tocando cosas sagradas, y dan un plazo hasta el amanecer para que todos se vayan. Pero como es de esperar, ninguno de los dos grupos está dispuesto a irse sin llevarse algún tesoro. Entonces, el grupo de los norteamericanos logra encontrar una especie de cofre, pero la maldición indica que un ser maléfico volverá de la muerte y matará a los que abran ese cofre, asimilando sus órganos y fluidos para regenerarse. Pero ellos no creen en esas cosas y deciden abrir el cofre, donde encuentran el libro de la muerte y unas vasijas sagradas. Mientras tanto, Evelyn y los muchachos encontraron un sarcófago que al parecer le pertenecía a alguien muy importante y deciden abrirlo.
donde Evelyn menciona que a pesar de tener miles de años, por alguna extraña razón aún está muy fresco. Además, ese hombre al parecer fue sepultado vivo y logró dejar un mensaje donde menciona que la muerte es solo el comienzo. Después, Evelyn menciona que el sujeto del sarcófago al parecer sufrió el Hondai, la peor de todas las maldiciones que se aplicaba solo a los blasfemos, y está escrito que si la víctima del Hondai alguna vez volvía de la muerte, traería consigo las 10 plagas de Egipto. Entonces, en su intento de conocer un poco más sobre esta cultura, Evelyn le quita el libro al otro sujeto, y utilizando la llave que poseen, abre ese libro, donde al inicio solo habla del día y la noche, pero mientras continúa con la lectura, este al parecer es un ritual y termina despertando mientras se observa a lo lejos una gran cantidad de langostas, indicando así el inicio de las plagas y la maldición. ¿Has visto lo que has hecho? Después, todos escapan al interior del templo para evitar ser atacados por estos bichos, donde uno de los norteamericanos tropieza y cae al suelo perdiendo sus lentes. Mientras tanto, Evelyn y los muchachos son perseguidos por unos escarabajos come carne, donde en ese intento de escape, Evelyn atraviesa una pared secreta que la lleva con el norteamericano, que al parecer fue atacado por la momia, quien le sacó los ojos y la lengua. Entonces, este ser maléfico se acerca lentamente a Evelyn, pero al parecer la confunde con Anaxunamon y no la ataca. Después, Rick junto a los muchachos llegan y pueden ver a la momia, quien pretende atacar, pero Rick le da un escopetazo y todos escapan de ese lugar. Pero se observa que esta criatura no recibe daño alguno y se levanta. Ya en el exterior, los Medjay junto a su líder Ardet Bay los están esperando, quien les dice que fueron advertidos pero no le hicieron caso y ahora por su culpa todos pueden morir debido a esta criatura. Mientras tanto, Benny, quien se había quedado en el interior del templo, es interceptado por la momia, quien pretendía atacarlo. Pero en su intento de defenderse, al parecer conoce muchas lenguas y el ser maléfico se da cuenta que este tipo puede ayudarlo para encontrar las vasijas sagradas que se llevaron los norteamericanos. Ya en la ciudad, Evelyn menciona que no pueden irse de ese lugar y que es su deber detener a la criatura porque ellos la despertaron. Mientras tanto, Benny logró llevar a la criatura con el norteamericano que perdió los ojos y le dice que su amo necesita algo más para regenerarse. Y después de atacar a este sujeto, se libera otra plaga, donde los ríos y aguas de Egipto se convierten en sangre, además de una lluvia de fuego que cae sobre esas tierras provocando muerte y destrucción. Después, Rick y Evelyn llegan al cuarto y observan que la criatura está cazando a todos los que abrieron el cofre para regenerarse. Rick empieza a disparar, pero no le hace ningún daño a la criatura, quien lo ataca y hace que salga volando. Después, intenta acercarse a Evelyn, pero en ese momento un gato aparece haciendo que la momia escape de ese lugar. Después mencionan que según la creencia egipcia, los gatos son los guardianes de los muertos y la criatura les temerá hasta que logre regenerarse por completo. Además, al parecer, nuevamente intenta resucitar a su novia Anaxunumon, sacrificando a Evelyn. Mientras tanto, la momia sigue buscando a los que abrieron el cofre, donde al parecer encontró al egiptólogo y le quitó todos los órganos vitales y también se apoderó del libro de los muertos. Además, utilizando sus poderes, lanza una especie de plaga negra con la cual ataca a todos los pobladores de la ciudad. Además, logró que casi todas las personas de la ciudad queden poseídas y sean sus esclavos. Evelyn y los muchachos logran escapar en un auto, pero las personas poseídas hacen que el último norteamericano caiga y quede a manos de la criatura. Más adelante, el grupo también fue capturado y acorralado por estas personas, donde Imhotep, ya regenerado por completo, le dice a Evelyn que debe ir con él y así perdonará la vida de sus amigos. Entonces, sin otra opción, ella decide acompañarlo, pero como es de esperar, Imhotep ordena a las personas poseídas acabar con ellos. Pero en ese momento Rick logra abrir una alcantarilla y todos escapan de ese lugar. Y después de conseguir una avioneta con el viejo Winston, se apresuran para llegar al templo y salvar a Evelyn. Imhotep, al observar que la avioneta se acerca, utiliza los poderes maléficos y genera una tormenta de arena para eliminarlos. Pero con las maniobras necesarias, casi todos logran sobrevivir a excepción del viejo Winston. Ya dentro del templo, Imhotep revive a algunos sacerdotes y les ordena que ataquen a los que intentan ingresar a ese lugar. Mientras tanto, Rick y los muchachos ingresan por otro lugar y descubren una habitación llena de tesoros, pero no hay tiempo para contemplarlos porque los sacerdotes de Imhotep salen del suelo y pretenden atacarlos. Entonces, a punta de balazos intentan defenderse, pero estas criaturas son muy persistentes, además los superan en número y el grupo decide escapar.
Ya en un pasillo donde están reunidos los sacerdotes, Rick decide utilizar dinamita. Entonces enciende la mecha y lanza el explosivo para eliminar a estas criaturas. Además, logran llegar al sitio indicado donde encuentran el libro dorado de Amon-Ra, que es capaz de eliminar y llevar de regreso a Imhotep, quien se encuentra en el sitio de sacrificios e intenta resucitar nuevamente a Anck-su-namun. Entonces vemos cómo el alma de Anck-su-namun vuelve del oscuro mundo de las tinieblas. Y para completar este ritual, Imhotep intenta asesinar a Evelyn. Pero Jonathan aparece mostrando el libro dorado y logra distraer a Imhotep, quien pretende atacarlo. Mientras tanto, Rick se las ingenia para liberar a Evelyn peleando con los sacerdotes que estaban en este ritual. Después, Jonathan logra leer parte de la inscripción del libro y de esta forma los guardias del otro mundo aparecen, quienes en un principio atacan a Rick por órdenes de Imhotep, que conoce el lenguaje antiguo. Rick logra defenderse y pelear contra estos guardias, pero lo superan en número y cuando estaban a punto de matarlo, Jonathan completa la inscripción del libro dorado y consigue detenerlos. Después les ordena atacar y destruir a Anck-su-namun, quien estaba peleando con Evelyn. Y de esta manera Anck-su-namun es destruida y eliminada por los guardias, ante la mirada perpleja de Imhotep, quien pretende atacar a Jonathan y cobrar venganza. Pero Rick aparece justo a tiempo para defenderlo, donde consigue el tiempo necesario y logra distraer a Imhotep mientras Evelyn consigue el libro y termina el ritual. Y de esta manera consiguen que el alma de Imhotep vuelva al mundo de las tinieblas, quedando solo su cuerpo mortal, el cual también es destruido y enviado de vuelta al sitio del que nunca debió ser despertado. Mientras tanto, Benny, que intentaba sacar los tesoros, por accidente activa una trampa y hace que todo el templo empiece a caerse. Entonces, todos con mucha suerte logran salir del templo. Pero Benny no tiene la misma suerte y como todo secuaz malvado, obtuvo su merecido muriendo en ese sitio. Después escapan hasta un lugar seguro donde observan cómo todo el templo se cae por completo. También vemos que Ardet Bai logró sobrevivir y así, con todos volviendo a casa atravesando las planicies del desierto, termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden suscribirse.